Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de entretenimiento y de noticias del corazón. Es un placer tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a atrapar desde el primer segundo. Hoy vamos a desentrañar uno de esos momentos que en el mundo de las celebridades se convierten en leyendas. Hablaremos de una sorpresa, una que involucra a dos de los nombres más resonantes del panorama turco y que, según parece, marcó un antes y un después. Prepárense porque vamos a hablar de la sorpresa de Can Yaman a Demet Özdemir, un momento que, según dicen, ella jamás olvidará. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta emocionante historia, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas. Denle al botón rojo de abajo y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de inmediato. Ya verán que vale la pena. Seamos sinceros, el mundo del espectáculo turco nos ha dado tantas parejas icónicas, tantas historias de amor que nos han robado el aliento, que es fácil caer en la idea de que ya lo hemos visto todo. Pero a veces la vida, o mejor dicho, el destino, tiene reservadas sorpresas que superan incluso a las tramas más elaboradas de sus famosas teleseries. Y justo eso es lo que ocurrió con Can Yaman y Demet Özdemir. Ustedes los recuerdan, ¿verdad? Eran la pareja de ensueño, esos dos jóvenes talentosos que protagonizaron Erkenci y que, pantalla mediante, conquistaron no solo a Turquía, sino a medio mundo. Su química era palpable, casi eléctrica, y cada mirada, cada gesto, alimentaba los rumores y las esperanzas de sus miles de fans. La serie no solo fue un éxito rotundo en su país de origen, sino que cruzó fronteras, cautivando audiencias en Europa, América Latina y Medio Oriente. Los protagonistas Can y Demet se convirtieron en nombres de peso, sus rostros decoraban portadas de revistas y sus vidas personales pasaron a ser objeto de intenso escrutinio y admiración. La conexión entre ellos en pantalla era tan real que era casi imposible para el público distinguirla de la vida real. Cada entrevista conjunta, cada aparición pública, solo alimentaba aún más esa fantasía de una pareja perfecta, tanto en la ficción como en la vida. Pero lo que sucedió después, fuera de los focos, lejos de los guiones y de la vorágine de las grabaciones, es lo que realmente nos trae hoy aquí. Hablamos de un gesto, un detalle, una sorpresa que, según los ecos que llegan hasta nosotros, dejó a Demet Özdemir completamente sin palabras. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, estamos hablando de una actriz con carácter, con talento y con una personalidad arrolladora. No es de las que se impresionan fácilmente, o al menos eso pensábamos. Pero Can Yaman, conocido por su carisma y por su forma de ser un tanto, digamos, intensa, parece haber dado en el clavo con algo que realmente la tocó. Esta no era una sorpresa cualquiera, de esas que se resuelven con un ramo de flores o una cena elegante. Lo que nos llega sugiere algo mucho más profundo, algo que se construyó con intención y con un conocimiento íntimo de la persona que recibiría el gesto. ¿De qué se trataba esta misteriosa sorpresa? Aquí es donde entra la intriga. Los detalles exactos no siempre salen a la luz pública en su totalidad, y a veces las versiones se mezclan. Pero lo que sí parece ser un consenso es que no fue algo trivial. No fue un simple regalo material, aunque a veces estos gestos materiales vengan cargados de un significado profundo. Se habla de algo pensado, algo personal, algo que demostraba que Can no solo la conocía como compañera de escena, sino como persona. Y eso, mis amigos, es oro puro en el mundo de las celebridades. En un universo donde las relaciones a menudo se ven forzadas por la exposición mediática y las demandas de la industria, un acto de genuina consideración y comprensión resalta con una fuerza inusual. Imaginen la escena. Las cámaras se habían apagado, las luces de los platós se habían apagado, y la vorágine del éxito de Erkenci empezaba a dar paso a la vida real. Ambos actores estaban viviendo un momento cumbre en sus carreras, llenos de proyectos, de viajes, de reconocimientos. En medio de esa locura, surgir un momento de conexión genuina, un detalle que rompe con el ruido y el bullicio, es algo que realmente se graba en la memoria. La fama, a pesar de sus privilegios, también puede ser un torbellino, y en esos momentos de mayor intensidad, un gesto de autenticidad y de aprecio puede tener un impacto inmenso. Hay quienes sugieren que la sorpresa estuvo ligada a un evento importante en la vida de Demet. Quizás un cumpleaños, quizás la celebración de un premio, o tal vez un momento de reflexión personal en el que ella estaba pasando. Can, con su astucia y su conocido poder de observación,
habría sabido captar ese instante y ofrecerle algo que demostrara su apoyo incondicional y su aprecio. No estamos hablando de un ramo de flores genérico, no. Estamos hablando de algo que requirió tiempo, dedicación y sobre todo conocimiento íntimo de los gustos y las aspiraciones de Demet. Esto podría implicar recordar conversaciones pasadas, observar sus reacciones ante ciertas cosas, o incluso investigar discretamente sobre sus sueños y deseos más profundos. Se rumorea, y aquí entramos en el terreno de las conjeturas, que pudo haber sido un regalo hecho a medida, algo artístico, o quizás una experiencia única. Piensen en la posibilidad de algo relacionado con su pasión por el arte, o tal vez un viaje sorpresa a un lugar que ella siempre había soñado con visitar. La clave está en la personalización. En un mundo donde todo parece ser un negocio, un gesto verdaderamente personal y desinteresado resalta con una fuerza increíble. Imaginen la ilusión de Demet al recibir algo que demostraba que Khan la conocía más allá de su personaje en la pantalla, que había prestado atención a los pequeños detalles de su vida y sus anhelos. La reacción de Demet, según lo que se ha filtrado, fue de pura emoción. Hablamos de lágrimas, de una sonrisa que iluminó su rostro, de un abrazo sincero y prolongado. Es ese tipo de reacción que te hace entender que has tocado una fibra sensible. Y cuando hablamos de una actriz como Demet, que ha trabajado duro para llegar a donde está, que ha enfrentado sus propios desafíos, recibir un reconocimiento tan profundo de alguien cercano, y en ese momento particular, sin duda, es algo que se queda grabado a fuego. Las lágrimas de emoción son un lenguaje universal que trasciende las barreras del idioma y la cultura, y en este caso, hablan de un momento de profunda conexión y aprecio. Khan Yaman no es precisamente un hombre tímido. Le gusta la vida, le gusta vivirla intensamente y cuando se propone algo, generalmente lo consigue. Y si esa algo implica hacer feliz a Demet Özdemir, podemos imaginar que puso todo su empeño en ello. No se trataba solo de impresionar, sino de demostrarle a ella, de una manera tangible, lo mucho que la valoraba, lo mucho que apreciaba su talento, su amistad, o lo que fuera que existiera entre ellos en ese momento. Su naturaleza apasionada y decidida, que a menudo se refleja en sus personajes, probablemente se tradujo en una dedicación igual de intensa a este gesto personal. Este tipo de momentos, aunque a veces se desarrollen en la esfera privada, terminan filtrándose y se convierten en parte de la narrativa de estas figuras públicas. Porque al final del día, por muy exitosos que sean, siguen siendo personas con emociones, con relaciones, y con la capacidad de sorprenderse y de conmoverse. La sorpresa de Khan Yaman a Demet Özdemir se convirtió en un susurro en los pasillos de la industria, en un comentario en las redes sociales, en un detalle que sus fans más acérrimos utilizaron para reafirmar la conexión especial que creían ver entre ellos. La admiración de los fans por sus ídolos a menudo se alimenta de estas pequeñas historias que humanizan a las celebridades. ¿Por qué esta sorpresa es tan memorable? Probablemente porque va más allá de la simple relación profesional. En el mundo del cine y la televisión, las relaciones pueden ser fluidas, a veces intensas y a veces efímeras. Pero un gesto que trasciende el guión, que demuestra un conocimiento profundo del otro, eso es lo que crea vínculos duraderos, o al menos recuerdos imborrables. Un acto de generosidad desinteresada, especialmente en un entorno a menudo competitivo, puede ser un faro de autenticidad. Además, pensemos en el contexto. La fama puede ser un arma de doble filo. Puede aislar, puede generar presiones, y puede hacer que las relaciones genuinas sean difíciles de mantener. En medio de todo ese torbellino, un acto de generosidad y de atención sincera puede ser un ancla, un recordatorio de que, a pesar de todo, hay personas que te ven y te aprecian por quien eres. Es un bálsamo en medio de la vorágine, un recordatorio de la importancia de la conexión humana genuina. Si bien es cierto que no podemos darles todos los detalles escabrosos o las confirmaciones oficiales de cada evento, la esencia de esta historia radica en la resonancia emocional. La idea de que un gesto pensado y ejecutado con cariño pueda dejar una huella tan profunda en alguien como Demet Özdemir, es lo que nos cautiva. Es la prueba de que en un mundo a menudo superficial, los actos de bondad y de comprensión genuina tienen un poder incalculable. Estas historias nos recuerdan que a pesar de las apariencias y la fama, las emociones humanas básicas y los gestos de afecto siguen siendo fundamentales. Podemos imaginar la conversación previa de Khan, pensando en qué podría hacer para sorprenderla, para sacarle esa sonrisa que seguramente tanto admira. Quizás consultó con amigos cercanos, o quizás simplemente se dejó guiar por su intuición.
lo importante es que el resultado fue un momento que al parecer, Demet Özdemir guardará para siempre en su corazón. Y no es para menos. En una industria donde la atención es constante y a menudo superficial, un detalle que demuestra que alguien te conoce, te valora y se ha tomado el tiempo para demostrarlo, es algo verdaderamente especial. Quizás la sorpresa fue algo tan simple como un objeto que ella había mencionado de pasada que le encantaba, o algo relacionado con un sueño que compartía. O tal vez fue algo más grande, una experiencia que le abrió nuevas puertas o le brindó un momento de paz y alegría en medio de la vorágine. Sea lo que sea, la clave está en la intencionalidad y en el resultado. Una Demet Özdemir conmovida, sorprendida, y con un recuerdo que, según nos llega, jamás olvidará. La belleza de estos gestos radica en su singularidad y en la conexión personal que establecen. Y es precisamente esta capacidad de crear momentos imborrables lo que hace que sigamos de cerca las vidas de estas personalidades. No solo por sus talentos artísticos, sino por las historias humanas que, a pesar de la distancia, nos llegan y nos conmueven. La sorpresa de Can Yaman a Demet Özdemir es un pequeño destello de esa humanidad, un recordatorio de que detrás de los personajes y las cámaras hay personas reales que viven, sienten y sorprenden. Estas narrativas añaden capas de profundidad a la imagen pública de las celebridades, haciéndolas más cercanas y fascinantes para sus seguidores. Para cerrar, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando los detalles de esta intrigante sorpresa. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que las sorpresas bien pensadas pueden fortalecer los lazos? ¿Han vivido alguna sorpresa inolvidable? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que también se enteren de estas historias, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarse de que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Chao, chao.